Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estás absolutamente agotada y objetivamente no has hecho nada para estar tan cansada. ¿Qué está pasando ahí? En este directo hoy quiero hablarte de fugas energéticas, de cuáles son las principales fugas energéticas, porque muchas veces pensamos o sentimos eso, que estamos muy agotadas, que estamos todo el día cansadas, nos levantamos el lunes ya pensando en cuándo llegará el viernes, el fin de semana no acabamos de reponernos y vamos arrastrando un cansancio para el que no a lo mejor encontramos mucho motivo, es decir, pues si no he hecho nada, si tampoco estoy haciendo nada especial, y tenemos que ver un poquito qué está pasando ahí, porque están pasando cosas que a lo mejor no estás teniendo en cuenta o no has detectado, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de fugas energéticas. Cuando estás así de cansada o con sensación de bajón o con sensación de estar drenada, de baja energía, muchas veces lo achacas a cansancio físico, ¿no? Físicamente no estoy haciendo nada especial. La carga mental la tenemos un poquito más localizada también, pero hay muchas otras fugas de energía que no estás teniendo en cuenta, y entonces si no tapas las fugas, por mucho que duermas, por mucho que descanses o que comas bien, si no tapas esas fugas por donde se va drenando tu energía, no vas a conseguir recuperar un estado energético óptimo. ¿A qué me refiero con el estado energético óptimo? Ya no tanto tu frecuencia de vibración, que también, sino la sensación de levantarte con energía, con vitalidad, con entusiasmo, con ganas, ¿vale? Que es como en el polo contrario, estás todo el día como cansada, como baja, como sin ganas de hacer cosas, como que todo te da pereza y así, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de todo esto y, como digo, de fugas energéticas. Fugas energéticas, ¿por dónde perdemos nuestra energía? Bueno, pues perdemos nuestra energía, y esta quizás es la más obvia y la que quizá sí que tienes localizada, o te descuadra porque piensas que solo se escapa tu energía de esta manera y no te sientes identificada ahí. Ahora me explico, y en realidad la energía se te está yendo por otro lado. Las principales fugas energéticas son las más fáciles de ver, las más objetivas son las físicas, ¿no? Es decir, estoy cayendo en sobrecarga, pues porque trabajo mucho, porque no duermo bien, porque descanso poco, porque como mal, porque, yo qué sé, me he pegado una mudanza o corrí la maratón de no sé qué este fin de semana, ¿no? Entonces ahí es como muy obvio, y siempre solemos achacar, como digo, estoy cansada a esas fugas más físicas, es decir, claro, estoy cansada porque me he pegado una paliza en el gimnasio, o estoy cansada porque no duermo bien, o estoy cansada porque tal, pero cuando no nos ubicamos en ninguna de esas, cuando dices, vale, ¿por qué estoy cansada si sí que duermo bien, si no he hecho nada del otro mundo a nivel físico, si estoy comiendo bien, si no tengo la sensación de haberme sobrecargado? Entonces, ¿qué está pasando, no? Como digo, primer tipo de fuga, la física, la más evidente, y cuando no nos reconocemos en una fuga física, vamos a ver qué está pasando un poquito por detrás. Hay fugas energéticas también que se dan a nivel mental, ¿vale? Y a nivel mental, quizá la más famosa es la carga mental. Tengo tantas cosas de las que ocuparme, tengo tantas responsabilidades, tengo tanto sobre mis hombros, que eso me va drenando, me va minando la energía, me va tirando para abajo. Pero hay veces que no nos damos cuenta de otras fugas mentales que son quizá mucho más fuertes que la propia carga mental, que la rumiación constante. Es decir, tengo muchos frentes abiertos y estoy constantemente dándole vueltas a las cosas, estoy preocupada por algo, y entonces ahí se va muchísima energía. ¿No te haces una idea la cantidad de energía que se pierde dándole vueltas a los problemas una y otra vez, dándole vueltas a las cosas? Por eso quizá me gusta uno de los 5 principios de Reiki, que es solo por hoy no te preocupes, y va un poco por esto, ¿no? Es decir, si las cosas tienen solución, tranquila porque hay solución; si las cosas no tienen solución, tranquila porque total no hay solución, ya está, ¿no? Estate en paz con ello. Pero eso, rumiar constantemente, anticiparse a los escenarios hipotéticos que pueden venir. Si pasa esto, entonces ¿qué haría? Si pasa lo otro, entonces ¿qué haría? Estar en ese estado de rumiación, de agitación, nos hace perder muchísima energía. No solo nos baja la frecuencia, sino que además tenemos sensación de cansancio, de agotamiento, ¿vale? Nos baja la vitalidad. Aquí, como digo, repito la idea, no solo hablo de fugas energéticas, de cosas que nos hacen bajar nuestro estado vibracional, de densificar nuestro estado vibracional, digamos, tener una energía más densa, más baja, sino que perdemos vitalidad. Y lo vemos desde las dos maneras, desde lo puramente energético,
a nivel, pues eso, Reiki y demás, que baja la vibra, sino a nivel cotidiano, por decirlo de alguna manera, que estamos como con falta de vitalidad, con falta de energía, ¿vale? Como digo, carga mental, exceso de rumiación, exceso de estrés, exceso de preocupaciones, esto también es como muy obvio y muy evidente, ¿vale? Lo que no es tan obvio y tan evidente, y a nivel mental, fugas mentales, es, y aquí te invito a que si estás teniendo un episodio eso de agotamiento, de mucha baja energía, de sentirte muy drenada, te invito a que hagas un análisis también del tipo de creencias, el tipo de pensamientos que estás teniendo. Como digo, ya no me voy a los pensamientos de carga mental, de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, esta gestión, el campamento, la hipoteca, el no sé qué, no, ¿vale? Me refiero sobre todo al tipo de pensamientos que predominan en tu día a día. La queja es un drenaje absoluto, la crítica también, pero también tenemos muchas veces toda una serie de pensamientos, podemos llamar creencias limitantes. A mí tampoco me encanta la palabra limitantes, a mí me gusta más decir condicionantes, ¿vale? Creencias condicionantes, y las creencias me pueden condicionar para bien o me pueden condicionar para mal, me pueden expandir o me pueden limitar, de ahí el sentido de creencias limitantes, ¿no? Limitan mi expansión, limitan mi vida, limitan mi progreso, me limitan a mí, la expresión de mí misma, lo que yo quiero hacer, limitan mis deseos, limita todo esto, ¿no? El tipo de mentalidad que yo estoy teniendo, si es una mentalidad funcional que me va a ayudar a llegar a mis objetivos, o es disfuncional, que me está constantemente poniendo palos en las ruedas, que me estoy autosaboteando. Te pongo un ejemplo. Tengo ilusión por llevar a cabo un proyecto o por cambiar de trabajo y automáticamente me vienen los pensamientos de es imposible vivir de esto, o es muy difícil emprender, o es imposible ahora en la situación actual cambiar de trabajo, o es muy arriesgado, o mejor tener un trabajo seguro y un sueldo seguro que hacer otra cosa que sea más incierta, ¿no? Todo ese tipo de pensamientos, todo ese tipo de mentalidad, como digo, una mentalidad más basada también en el victimismo, en la queja, en el esto es imposible, en el no puedo, en el no soy capaz, en no merezco, no me puedo yo permitir esto, o esto no es para mí. Todo este tipo de cosas nos van suponiendo como que nuestro campo energético vaya teniendo agujeros, y cuantos más agujeros tenga nuestro campo energético, más fugas hay de energía, y a través de las creencias se van muchísimas. E hilo las creencias con la mentalidad, por supuesto, que básicamente es lo mismo, y con las voces internas. Las voces internas se refiere a cómo me hablo, y ya no solo cómo me hablo yo, sino qué me digo cuando tengo, por ejemplo, una idea, como digo, una ilusión, un nuevo proyecto, un error que cometo, o en situaciones de mi vida cotidiana. ¿Cómo me hablo? ¿Qué pensamientos aparecen en mi mente? Que muchas veces esos pensamientos ni siquiera son míos. Muchas veces son cosas que me han dicho toda la vida mis padres, cosas que me han dicho en el cole, cosas que socialmente son aceptadas. Por ejemplo, lo más seguro es que te saques una oposición. Eso me lo ha podido decir mi familia, mi padre, mi madre, mis abuelos, quien sea. Lo he podido yo concluir porque lo he visto y he sacado esas conclusiones. Y ahí sería más una voz interna propia, pero también puede ser que lo haya visto en mi círculo de amistades, en mi círculo de compañeros de trabajo, en el entorno en el que me muevo. Por eso no me canso nunca de decir que es fundamental, si quieres hacer un cambio de vida, si quieres hacer un proceso interno de transformación, de desarrollo de la conciencia, si estás atravesando un proceso de despertar, que te rodees de las personas adecuadas, que te rodees de personas que te inspiran, que te nutran. No tampoco que te lleven al mundo naif, quizá, de Mr. Wonderful, y todo es guay, y todo superpower y happy flower. No se trata de eso, ¿no? Porque también hay que ser un poquito, a veces, realista. Pero el ser realista ¿qué es ser realista? Porque el ser realista está directamente relacionado con cuál es la realidad para ti y qué es verdad para ti.
Entonces, la realidad de uno puede no ser la realidad de otro, porque la realidad se sustenta en creencias diferentes. Y mi realidad personal no va a tener nada que ver con la realidad personal de una persona que viva, yo qué sé, en Mongolia, ¿vale? No es la misma realidad y las creencias no son las mismas. Entonces va a estar siempre condicionando. Es que es realista. Pero ya no te digo un ejemplo más extremo como vivimos en culturas totalmente diferentes, sino mi realidad no tiene nada que ver con la realidad de mi madre, por ejemplo, porque las creencias en muchos aspectos coinciden, pero en muchos aspectos son diametralmente opuestas. Entonces, ¿qué es ser realista? Realista bajo tus parámetros, bajo tus paradigmas o bajo los míos, ¿no? Entonces, aquí, como digo, una tremenda fuga energética es esas voces internas que te dicen lo que puedes, lo que no puedes, lo que está bien, lo que está mal, lo que es posible, lo que no es posible, lo que tiene sentido y lo que no. Y tienes que hacer todo un análisis o creencias sobre ti misma, incluso voces internas sobre ti misma, lo que vales, lo que no vales, lo que mereces, lo que dejas de merecer, si tienes que hacer las cosas de determinada manera para encajar o para no encajar, si esto está bien o si esto está mal. Fíjate cómo te hablas y fíjate qué tipo de pensamientos, y esto lo puedes hacer a lo largo del día y anotarlos, qué tipo de pensamientos se te pasan por la cabeza cuando cometes un error, cuando tienes un acierto, cuando das, cuando recibes, porque muchas veces, por ejemplo, somos muy, sin darnos cuenta, decir, joder, qué tonta estoy, por ejemplo, joder, qué tonta. Bueno, pues a lo mejor hay otras maneras de decirlo, ¿vale? O cuando tienes, por ejemplo, un error, decir, joder, otra vez ya me he vuelto a equivocar y tiendes a fustigarte. Pero ojo también con las creencias y las voces internas que nos condicionan, por ejemplo, al recibir, ¿no? Cuando te hacen, por ejemplo, un elogio, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? No me lo merezco, va total, no es para tanto, bueno, pues si no me cuesta nada, mujer, este tipo de cosas, ¿no? Vamos analizándolas porque ahí puede haber muchas fugas energéticas. Si yo estoy constantemente hablándome mal, si yo estoy constantemente teniendo presentes pensamientos de no merecimiento, de bajo valor personal y todo este tipo de cosas me va a ir drenando, es como decía antes, como agujeros que tengo en mi campo energético, ¿no? Puedo descubrir también patrones de pensamiento y de acción disfuncionales. Y aquí es lo que les digo mucho a mis chicas de la maestría y de la formación completa en Reiki. No tocamos patrones funcionales, no nos hace falta. No tengo que ir al transgeneracional a ver el porqué de los porqués, de lo de más allá y por qué yo hago esto y hago lo otro. Si no te molesta, si te resulta neutral, es decir, no te afecta para mal y te está afectando para bien, te da igual de dónde venga el patrón, de qué es, de dónde vino, te da igual, ¿vale? Si lo quieres saber por curiosidad, maravilloso, pero no nos vamos a meter tampoco a mover historias para algo que no nos resulta disfuncional. El tema es cuando yo me encuentro patrones de pensamiento, el patrón de pensamiento va a desencadenar un patrón emocional, es decir, yo pienso algo y entonces siento algo y eso va a hacer que yo me comporte de determinada manera. A eso me refiero el patrón. El patrón es qué pensamiento precede a qué emoción y a raíz de qué emoción yo actúo como actúo. Cómo puedo desmontar ese patrón que me está resultando disfuncional para hacerlo funcional, ¿vale? Si yo me di cuenta que cada vez que recibo un elogio pienso que no me lo merezco, voy a sentir vergüenza, voy a sentir miedo, voy a sentir incomodidad, voy a sentir inquietud, cada una sentirá lo que sea, y entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, mujer, si total no es para tanto, no, venga, pues, ¿no? O si yo pienso cuando me enfrento a una situación en la que tengo que poner límites, si yo pienso que la otra persona vale más que yo, de alguna manera, y tiene más derecho a conseguir sus objetivos que yo, o sus necesidades importan más que las mías, y todo esto no es un pensamiento consciente muchas veces, es decir, la otra persona me pide un favor, yo pienso que total hay que ayudar a la gente, y entonces, aunque siento incomodidad y siento temor por a ver qué va a pensar la otra persona de mí, si le digo que no, si le pongo un límite, me van a juzgar, me van a criticar, entonces no pongo el límite, ¿vale? Un patrón de acción también es la inacción, ¿vale? Es decir, no hago nada y dejo que la otra persona se salga con la suya, o al final le hago ese favor aunque no me apetece y me pongo a mí por detrás. Si yo quiero salir de ese patrón de ponerme a mí siempre en último lugar, de no saber poner límites, lo primero que tengo que cambiar es el pensamiento. Y en lugar de decir las necesidades del otro van por delante de las mías, mis necesidades van por delante de las demás. El momento que yo
hago ese cambio de pensamiento, mi emoción va a ser diferente y cómo yo respondo a esa emoción va a ser distinto también, ¿vale? Entonces, como digo, en creencias, patrones, voces internas disfuncionales también se va muchísima energía. Y luego, una fuga energética muy importante que está a mitad de camino entre lo mental y lo emocional, y suele ser muchas veces respuesta o consecuencia, más que respuesta, consecuencia de trauma, son los estados de hipervigilancia, de hiperalerta y de hipercontrol. Es decir, cuando estoy permanentemente atenta a todo lo que puede pasar, cuando mi sistema nervioso está constantemente activado y estoy en modo vigilancia extrema, soy incapaz de relajarme, y tú a lo mejor crees que, ¿cómo estoy tan cansada? Si he estado todo el día tumbada en el sofá. Sí, tumbada en el sofá, pero has estado pensando en un montón de cosas, de qué va a pensar tu pareja, de no sé qué, de no sé cuál, de todas estas voces que al final te van drenando sin que te des cuenta. O estás relajada en una playa, pero una parte de ti está alerta porque como viviste una experiencia negativa de, yo qué sé, alguien que te atracó por la espalda en un callejón una noche, ya eres incapaz de relajarte porque piensas que en cualquier momento te puede venir alguien por la espalda y hacerte lo que sea, ¿no? Entonces, aparentemente, físicamente estás relajada, pero tu sistema nervioso sigue estando en alerta, que sería, decía antes, este tipo de fuga es más mental emocional, pasa mucho, tiene mucho que ver con el estado del sistema nervioso. Si tu sistema nervioso está constantemente en alerta, en modo supervivencia, en una situación en la que anticipas amenaza, va a ser súper imposible que recuperes energía, que descanses, que realmente estás relajada. Físicamente el cuerpo aparenta estar relajado, pero siempre hay tensión. Siempre hay, como digo, hipervigilancia, hay hiperalerta, hay una tendencia al hipercontrol. Tengo que tener todo totalmente controlado. Yo tenía un novio hace muchos años que cada vez que entrábamos en un sitio, lo primero que miraba era las vías de salida, las puertas de emergencia, dónde estaban y cómo estaba la puerta y si había obstáculos en la puerta. Tú no entras y venga, me voy a tomar un café. No, entras y ya estás pensando en cómo salir en caso de emergencia. Eso drena hasta la extenuación, ¿vale? Entonces, ojo con el estado de tu sistema nervioso, porque muchas veces crees que estás relajada porque estás sentada leyendo un libro, pero tu mente está chucu. Tu sistema nervioso, como digo, está en hiperalerta, está completamente activado, y eso lo notas porque una mínima tensión física, aunque seguramente la tengas normalizada y no seas capaz de detectarlo, y el corazón late más rápido de lo que debería, respiras de una forma más superficial de lo que deberías, quizá incluso, esto no te lo vas a ver, pero las pupilas están más dilatadas para ver mejor. En fin, hay un estado de alerta y estás en modo supervivencia más que en modo de relajación, ¿vale? Aunque tú creas que estás durmiendo, que estás relajada y que estás tranquila, si tu sistema nervioso está desregulado, hay ahí una incapacidad para recuperar energía y por lo tanto va a haber siempre un desgaste excesivo, ¿vale? Fugas a nivel emocional, por supuesto, también son muchísimas y se podrían resumir en la incapacidad de gestionar correctamente tus emociones, ¿vale? Gestionar las emociones no es hacer que desaparezcan ni que se pasen pronto, ¿vale? Que esto parece que es muy, bueno, confundimos lo que es la gestión emocional con estoy enfadada, voy a gestionarme para dejar de estarlo. No. Gestionar una emoción, o al menos desde mi punto de vista y como yo lo comparto en la escuela, es darle espacio a esa emoción, porque la emoción no deja de ser energía que se mueve. Entonces hay que darle espacio a esa emoción, reconocerla, la puedes nombrar o no hace falta, cuando ya tienes práctica no hace falta, estoy sintiendo rabia. No hace falta porque lo sabes, que estás sintiendo rabia, ¿vale? Pero hay que darle espacio. Uno de los mayores drenajes energéticos o factores del drenaje energético es la represión emocional y la evitación y la negación. Estos son mecanismos de defensa de la mente, pero son apostar a lo seguro de que hay un drenaje energético. O sea, no estás agotada por enfadarte, estás agotada por reprimir constantemente tu rabia. No te agota el estar triste o el estar iracunda o el tener miedo. Lo que te agota es reprimirlo, ¿vale? Reprimirlo y hacer como que aquí no pasa nada. Eso supone una inversión de energía
que está muy por encima de lo que es sostenible, cuando lo haces constantemente, ¿vale? Otra cosa es que digas, estoy en el trabajo, me estoy cabreando hasta el infinito, no voy a explotar aquí, bueno, pues ya cuando salga en casa lo libero, ¿vale? Eso es otra cosa, eso yo lo llamo el tiempo muerto, time out o stand-by o lo que quieras, es decir, vale, ahora mismo no, pero luego libero, ¿vale? Pero cuando somos además practicantes de Reiki o de yoga o de cualquier disciplina que tiene por objetivo liberar el flujo energético del cuerpo, tienes que tener muy claro que hay que hacer una correcta gestión emocional. No puedes estar constantemente reprimiendo, negando o evitando emociones. Si yo no me enfado cuando sí estás enfadada. No reconocer tus estados emocionales. Hacer como que aquí no pasa nada cuando sí pasa. Hacer como que no te preocupan las cosas cuando sí te preocupan. Hacer como que no estás triste cuando sí que estás triste, ¿vale? Todo eso es caldo de cultivo para un drenaje absoluto de energía y, como decía antes, si quieres este símil de tu burbuja energética en la que estás, más que una burbuja es un colador, ¿vale? Hay un drenaje constante. También hay mucho drenaje en las relaciones interpersonales, dependiendo de tu naturaleza, ¿vale? Si eres más introvertida o si eres más extrovertida. Aquí entraríamos ya no en lo emocional, sino en lo social, si quieres. Una persona introvertida, que, ojo, no confundamos introversión con timidez, no tiene nada que ver. Yo soy una persona ultra, mega, hiper introvertida y soy cero tímida. A mí no me da vergüenza relacionarme con los demás. No me cuesta, no tengo dificultades en las relaciones con los demás, pero me desgastan. No por nada, sino porque soy muy introvertida. Una persona introvertida es la que, digamos, que se recarga su energía en soledad, con silencio, atendiendo a su mundo interno, más enfocándose hacia adentro, la introversión. Estoy, digamos, orientada hacia adentro. Una persona extrovertida, para recargar pilas, necesita interacción social. Entonces, una cena con las amigas, para una persona introvertida, por mucha confianza que tenga, por muy a gusto que esté, le va a suponer siempre, digamos, un desbalance negativo de su energía, le va a suponer un desgaste de energía. Como digo, aunque sean tus mejores amigas de siempre, vas a perder un poquito de energía en esa interacción que luego recuperas con soledad, con un paseo por la naturaleza, con un rato de escritura, con lo que tú quieras, ¿no? Pero más eso, en soledad, con tus animales o algo así. Y una persona más extrovertida, esa misma cena, esa misma interacción social, esa misma quedada, le va a suponer una carga de pilas. Y son personas que para recargarse necesitan estar con otras personas y que la soledad les drena. Lo que les drena es la soledad. No es mejor una cosa que otra. Son dos formas diferentes de funcionar a nivel energético. Una se carga con la interacción social y se descarga en soledad, y la otra se carga en soledad y se descarga con la interacción social. Entonces ahí también tienes que darte cuenta de cuál es tu perfil, porque a lo mejor te estás forzando a encajar en un tipo de forma de relacionarte que no va con tu realidad energética, no va con tu tendencia natural. Entonces ahí tienes que vigilarlo. Y mucho más si además, por motivos de lo mismo, trauma, o por tus heridas, o por tus experiencias del pasado, o por miedo al rechazo, al juicio, a lo que sea, o porque eres una persona muy dependiente, si acabas además teniendo relaciones que rozan lo tóxico, o si de alguna manera temes la interacción social, pues porque te da vergüenza, porque tienes miedo al juicio, al rechazo, a hablar en público, a hacer valer tu voz, o tiendes eso a la dependencia, a engancharte en las relaciones. Todo este tipo de relaciones que son más tóxicas, más disfuncionales, van a suponer un drenaje de energía también. Esto que he dicho de introvertido y extrovertido, digamos que es válido en un punto en el que la persona está centrada, se conoce y tiene relaciones sanas, ¿vale? Como digo, yo no soy una persona para nada tímida, me desgasto con las relaciones, no porque me supongan un conflicto ni me supongan una dificultad de gestión, sino porque es mi naturaleza, así, ¿vale? Y otras personas serán al revés. Igual que no es lo mismo descargarte en soledad
porque eres más extrovertida y necesitas de la interacción social que porque seas absolutamente incapaz de estar sola. Es que no tiene nada que ver, ¿vale? Porque te vienen tus fantasmas, porque te vienen tus sombras, porque te agobias, porque entras en estrés, porque entras en ansiedad, porque eres más consciente de todo tu ruido mental y tus movidas y entonces te descargas, ¿vale? No es lo mismo. En el momento que ya no estamos tan centradas, que nos falta autoconocimiento, que nos falta gestión emocional, que nos falta habitarnos, ahí caemos en relaciones más complejas, relaciones, como digo, que podemos irnos al polo de me engancho en los demás, casi hasta el punto de parasitarlos, o en el otro extremo de soy un perfil absolutamente evitativo, evito evito al máximo la interacción social porque me da miedo, porque me da vergüenza, porque tengo mucho miedo al rechazo, porque tengo miedo a la fusión con los demás, porque tiendo a fusionarme y entonces prefiero retirarme para mantener mi espacio más, digamos, íntegro o todo este tipo de cosas lo tenemos que ir trabajando, ¿vale? Muchas veces lo que sucede también que perdemos energía por nuestra incapacidad de poner límites. Tenemos límites de tiempo, de atención, de energía, límites emocionales, límites mentales. Tenemos límites en lo que podemos y queremos abarcar. Y hago énfasis en este y queremos abarcar, porque aquí no se trata de lo que tú puedes o no puedes hacer, sino de lo que quieres o no quieres hacer, de lo que es funcional para ti o es disfuncional, de lo que te suma o lo que te resta. Y eso no tiene tanto que ver con lo que puedes, porque yo quizá, si me veo en la situación, puedo cargar con una roca de 30 kilos si eso implica que me persiga a alguien o salve la vida. Seguramente tenga un pico de adrenalina y pueda ser capaz de hacerlo. O, como he dicho algunas veces en mi newsletter, si mi perro, que pesa 40 kilos, ya pesa mi perro, se rompe una pata o se desploma y no puede seguir caminando, es muy probable que sea capaz de cargarlo, ¿vale? Eso no quiere decir que vaya a ir por la vida cargando siempre con mi perro, ¿vale? Porque en un pico de estrés es probable que lo pueda hacer, pero no quiero vivir con mi perro cargando a cuestas, ¿vale? Entonces, no confundamos lo que somos capaces de hacer, que somos capaces de hacer cosas extraordinarias, con lo que realmente queremos sostener y es funcional para nosotras y sostenible a medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, cada vez que tú no pones un límite que tienes que poner, hay una fuga de energía. Cada vez que dices sí a una persona a la que realmente tu cuerpo está pidiendo decir que no, estás perdiendo energía. Cada vez que, al revés, dices que no, cuando sí quieres decir sí, ahí hay una fuga de energía. Entonces, cada vez que te estás contradiciendo, hay una fuga de energía, ¿vale? Entonces, ojo con ese tipo de cosas también. Y luego, un cuarto o quinto tipo de fuga energética que se suele atender más bien poco serían las fugas espirituales, ¿vale? Que esta casi nadie las atiende, son muy sutiles, muy silenciosas, pero son absolutamente devastadoras. Para mí la principal es la falta de propósito. No quiero decir con esto que tengas que haber descubierto cuál es tu propósito de vida, porque además ya sabes que mi idea es y mi sentir que el propósito lo puedes crear tú y lo puedes decidir tú, no hace falta descubrirlo, sino que lo puedes crear, sino que puede que en tu vida esté todo bien, que duermas bien, que comas bien, que descanses bien, que te relaciones bien con tu gente, que tengas una situación económica, que por cierto no he dicho fugas energéticas, la situación económica mala o delicada es una fuga energética también brutal, ¿vale? Porque genera muchísimo estrés y nos coloca automáticamente en modo supervivencia. Y para el sistema nervioso es absolutamente devastador el tema económico. Pero como digo, puede que tú estés bien en tu trabajo, más o menos, bien con tus relaciones, bien con tu pareja, bien con tu familia, bien físicamente, más o menos tienes salud, estás bien, pero si tienes la sensación de no estar llevando a cabo o no estar dejando salir todo tu potencial y no estar donde realmente te gustaría estar, eso es devastador a nivel energético. Eso te baja la vibra hasta los suelos y es un drenaje absoluto. Y a mí es lo que me pasó, ¿vale? Yo, 2018, entre 2016 y 2018 empecé a tener, todo este proceso, 2014-2018, todo este proceso de despertar espiritual muy bestia. Empecé a tener muchas dudas de qué quería hacer yo realmente con mi vida, empecé a conocerme mucho mejor a un nivel mucho más profundo,
a darme cuenta que no me conocía, que la Irene que yo conocía hasta ese momento era un monigote que había sido creado, digamos, en base a las expectativas de los demás, que vivía por y para, no por y para los demás en plan servicial, ¿vale? Pero una persona que realmente había hecho un poco lo que tocaba y lo que se esperaba de ella, ¿vale? Y que se había adaptado siempre a lo que querían los demás y a la opinión de los demás y a las necesidades de los demás. Y entonces me di cuenta, o sea, en ese momento, entre, ya te digo, 2014 más o menos empezó, 2018 tuvo ahí su punto álgido, empecé a sentir que lo que a mí realmente me gustaba, fue necesaria 2 rupturas de pareja para llegar a este punto, ¿vale? A ese autoconocimiento, es decir, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? No para qué estoy aquí en plan, tú has venido tocada por la mano de Dios para esto y esta es tu misión en este planeta. No, yo no creo tanto que sea así, ¿vale? Pero decir, ¿qué quiero aportar yo al mundo? ¿Qué quiero hacer con mis días? ¿Qué me ilusiona? ¿Qué me nutre? ¿Qué me aporta? ¿Qué me genera curiosidad? ¿Qué me da ganas de levantarme los lunes? ¿Y qué hace que no necesite irme de vacaciones en agosto o en julio o en verano? Da igual, ¿no? Entonces empecé a descubrir todo eso, empecé a darme cuenta de qué quería yo hacer con mi vida y cómo quería vivir. Una de las primeras cosas que hice fue adoptar un perro. Siempre toda la vida había querido tener perro. Nunca me habían dejado. Primero en mi casa, mi madre especialmente. Luego pues no había, pues ya yo me olvidé del tema del perro y ya está. Cuando me quedé soltera dije, coño, si es que yo quiero vivir con un perro. Ahí empezó el primero, ahora tengo 4. Pero son ese tipo de cosas, es decir, ¿cómo quiero yo vivir? ¿No? No cojas un perro que te limita mucho, que no sé qué. Me da igual que me limite, si es que yo no me quiero ir de vacaciones a no sé dónde. Y cuando me he ido, bueno, pues se lo he dejado a alguien, si tampoco es tanto problema, ¿no? Pero quiero vivir. No por no poderme ir de vacaciones, voy a condenar 11 meses de vivir como yo quiero, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo chorra, ¿vale? Pero es todo, es a qué me quiero dedicar yo, qué quiero aportar yo al mundo, qué quiero hacer, cómo quiero vivir, cuál es el estilo de vida que yo quiero llevar, cómo siento que aporto, cómo me nutro yo. Esto, como digo, fue un proceso de más o menos 4 años y ya llegó un momento que el conflicto interno por estar, digamos, mi alma pidiéndome una cosa y mi ego haciendo otra. Mi ego estaba pues yendo a trabajar a una gestora de fondos de inversión, relacionándome pues de la manera que me relacionaba con mis compañeros, con mi gente, con tal, con cual, mostrándome de una manera que no era muy diferente a como era realmente, también tengo que decir, pero al final vas enmascarándote, adaptándote, encajando y te das cuenta que ese no es tu camino ni de dónde quieres estar. Y llega un momento que la fuga energética es tan grande que te rompes, ¿vale? Puede que te esté pasando esto a ti. Puede ser que tus fugas energéticas sean alguna de las que he comentado, que comes mal, que no descansas, que no duermes. Habrá que ver por qué no duermes, por qué no descansas, cómo está tu sistema nervioso, cómo está tu estado mental, tu estado emocional, tu gestión emocional, lo social, cómo te relacionas, tu estado energético, todo esto. Pero date cuenta si hay un trasfondo espiritual. Cuando te sientes totalmente falta de propósito, cuando sientes que tu vida en realidad se está quedando vacía de eso, vacía de sentido, vacía de propósito. Y no me refiero a vacía de sentido a no merece la pena vivir, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes una familia y tienes hijos y estás encantada de la vida con ellos y no tienes esa sensación de la vida no merece la pena ser vivida, no es eso. Pero a lo mejor sí que a nivel profesional no... Bueno, pues ni fu ni fa, estás bien, no te puedes quejar, pero tampoco es lo que te encanta, o hay algo que sabes que te está faltando, ¿vale? Quizás sientes desconexión, ya no me refiero a desconexión con la vida, con el mundo espiritual, sino conexión interna, conexión contigo misma, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito? Estoy completamente conectada con mis deseos, con mis sueños, con mis valores, con mis principios, con lo que es importante para mí. Y vivo en base a eso. ¿Qué hay en el centro de tu vida? En el centro de tu vida están tus valores o están los valores de otra persona. ¿Están tus deseos, tus necesidades y tus sueños o son los de otra persona los que están ahí? Y tu vida está girando en torno a sueños, necesidades, decisiones que toman otro, valores que toman otros, valores que tienen otros, o esos sueños de otras personas, deseos de otras personas, el propósito de otra persona, ¿vale? Y no el tuyo. Cuando sientes que vives como encerrada, como encapsulada, como
El otro día en una práctica de maestría, la maestría en Reiki son 6 módulos y después de cada módulo me tienen que entregar unas prácticas, ¿no? Y una compañera usó una frase que me encanta, que es, sí, claro, si yo así podría vivir, ¿no? Podría quedarme en la zona cómoda, podría quedarme en lo seguro, en lo que siempre he hecho y podría vivir y estar bien. Pero siempre estaría sintiendo que estoy apagando una parte de mi alma que quiere florecer. Me pareció brutal la frase. Apagar una parte de tu alma que quiere florecer. Me parece que es eso lo que nos drena más energía que nada. Sobre todas las cosas que he dicho, creo que el tener la sensación constante de que la vida puede ser mucho más de lo que es, de que puedes hacer mucho más, de que puedes brillar mucho más, de que estás apagando tu brillo por no incomodar a otros y ahora dirás, uy, qué brillo, yo no tengo brillo, háztelo mirar, porque sí lo tienes, ¿vale? Mira a ver qué creencias, qué voces internas, qué mapa mental estás teniendo, qué patrón, todas tenemos un brillo y el mundo merece que lo saques y tú misma te mereces sacarlo. Entonces mira a ver si no te estás quedando chiquitita, apagada, encorsetada, enjaulada, por miedo a brillar, por miedo a lo que pueda pasar, por miedo a si te va a salir mal, por miedo a si te vas a morir de hambre debajo de un puente, por miedo a que no sea seguro, no sea estable, no sea cierto, por miedo a incomodar, por miedo a dejar de pertenecer, por miedo a contradecir, por miedo a no seguir las normas, por miedo a qué, ¿vale? Si sientes que estás constantemente en piloto automático, que funcionas casi por inercia, esto me lo dijo otra alumna, me dijo, siento a veces que vivo más por inercia que por lo que realmente yo quiero hacer. Entonces date cuenta de todo eso, date cuenta si estás donde quieres estar, si estás forzándote a vivir de una determinada manera, digamos enmascarando, ahora que está tan de moda el masking y todo esto, si hay un enmascaramiento consciente o inconsciente de quién eres por encajar, por pertenecer, por hacer lo que todo el mundo hace, por hacer lo que socialmente crees que es aceptado o no, por hacer lo que le va bien a tu familia, por hacer lo que tu familia cree que es correcto, incorrecto, que es adecuado, que es seguro, que es válido, que es cierto, que no, ¿vale? Date cuenta de todo eso porque es, yo diría, la principal fuga energética que puede tener una persona es la desconexión espiritual, en el sentido no tanto de las fantasías, los colores, los unicornios y happy guay, sino la desconexión espiritual para mí es desconectarte de tu parte más íntima, más esencial, más auténtica. Cuando hablamos de esencia, que esto es una palabra también que se ha vuelto muy nueva era y del mundillo consciente y todo esto, de conectar con tu esencia, ¿vale? ¿Eso qué es? Para mí, tu esencia es tu yo más auténtico, es quién eres sin máscaras, quién eres cuando no te adaptas, quién eres cuando eres tú, quién eres cuando te permites ser, quién eres cuando estás a solas, qué haces, qué te gustaría hacer, en qué piensas, con qué sueñas. Si quitas toda esa parte de miedo, de condicionamientos, si quitas tu profesión, si quitas tu nacionalidad, ¿quién eres? ¿Quién eres tú al margen de todas esas etiquetas que te has ido poniendo y de toda esa vida que has ido construyendo? Si quitas todo eso, ¿quién eres? Esa es para mí la esencia, ¿no? Tu yo genuino, tu yo auténtico, tu yo libre de máscaras. Hablamos mucho en la escuela y de hecho mi lema principal, mi propósito es que todos los seres seamos felices y libres. Y es una libertad interior, una libertad de pensamiento, de acción, de decisión, que puedas tomar las decisiones que tú quieras. Y ojo, porque hay veces que estás tomando decisiones que crees que tomas tú y las está tomando en realidad todo tu linaje, toda la sociedad, todos los condicionamientos que tienes por detrás. Entonces, cuando realmente alcanzas ese nivel de libertad interna, que luego se manifiesta también en libertad externa, que tengas los medios para hacerlo posible, que tengas la capacidad, que puedas, ¿no? Que eso que está moviéndose por dentro se manifieste realmente en tu vida ahí fuera, aparentemente fuera, que nunca es fuera, siempre es dentro. Pero bueno, libertad interior y exterior, ¿no? Y siempre, como digo, esos palos en las ruedas de la libertad interna suelen ser todos los condicionamientos que tenemos a la espalda. Y eso es la principal fuga energética que es posible que estés teniendo y que te hace que vivas con esa sensación constante de agotamiento, de falta de energía, de falta de vitalidad, de falta de ilusión, ¿vale? Nada más por ahora, recordarte, si no lo haces todavía, que puedes recibir todos los días reflexiones de este estilo, como todo esto que te estoy contando. Todos los días comparto una reflexión similar por email, así que si quieres recibirlo, si no lo haces todavía, me comentas aquí abajo news
NEWS de newsletter, news, y te mando el enlace para que te suscribas. De verdad, te recomiendo mucho que si te ha gustado este directo, te suscribas, que empieces a leerme. Puedes elegir si recibes un email al día o uno a la semana, que no quiero saturar, aunque sé que lo que comparto es valioso y son reflexiones además curradas. Pero sé que hay personas que, bueno, que uno al día es mucho, entonces pues pueden elegir también uno a la semana. Chicas, quienes habéis estado por aquí, un placer, muchísimas gracias por escucharme. Esto queda subido, queda grabado, así que lo podéis escuchar otra vez si lo necesitáis. Un besazo muy grande y nos vemos en el siguiente. Chao.